¿cómo están? En nuestro informe semanal, referido en este caso a la semana finalizada el 18 de agosto de 2017, analizamos lo ocurrido con los índices de bolsa de los principales mercados mundiales, donde podemos ver que fue una semana positiva principalmente para mercados emergentes, donde la mayor alza estuvo posicionada en pesos en el Álvaro de Buenos Aires con un 6,17%, se ha ido con Brasil con un 2,01% con el índice Bovespa. También se observaron subas en el caso del índice Hang Seng de China, el IPSA de Chile y el IPC de México. Por el lado de las bajas estuvieron concentradas principalmente en el Nikkei con un 1,31% de baja de Japón, y índices de Estados Unidos como puede ser el Russell 2000 con 1,2 de caída, al igual que el Dow Jones y el S&P 500, que también tuvieron básicamente los cuatro índices de las bolsas estadounidenses finalizaron con algunas caídas. Con referencia a lo ocurrido a las cotizaciones de ETF referidos a monedas, analizando como hacemos tradicionalmente lo ocurrido con el ETF UP, que nos muestra el comportamiento del Dollar Index, donde fue una semana en la cual, luego de prácticamente 2 meses de caída, pareció no continuar cayendo. Si analizamos qué ocurrió con el dólar en relación en cada par de moneda en particular, vemos que una de las principales explicaciones de esta no caída fue que el euro dejó de apreciarse en relación al dólar, mientras que no ocurrió lo mismo con el yen japonés, que tuvo una pequeña apreciación respecto al dólar, como vemos en el gráfico superior derecho, y la libra esterlina, que también mostró un pequeño debilitamiento en el gráfico inferior izquierdo. Con referente a otros pares de monedas, vemos que fue una semana positiva o de apreciaciones para el dólar australiano. Lo mismo ocurrió con el franco suizo y con la corona sueca. En referencia a lo ocurrido con los commodities y analizando inicialmente lo ocurrido con el ETF USA referente al petróleo, vemos el gráfico inferior izquierdo, donde fue una semana que, si bien tuvo caídas importantes, finalizó prácticamente sin cambio en relación a la apertura. Otros commodities metalíferos, como puede ser el caso de la plata en el gráfico superior izquierdo y el oro en el gráfico superior derecho, también se mostraron con similares características, con mucha variación intrasemanal, pero con muy poca diferencia en relación a la apertura de la semana, al inicio de la semana. En relación a lo ocurrido con commodities agrícolas, fue una semana bastante negativa, donde vemos que en el gráfico superior derecho referido al trigo continuó con una séptima caída, una sexta semana de caída consecutiva y con volumen para el caso del trigo. Lo mismo ocurrió para el maíz, donde también en el gráfico superior izquierdo vemos que tuvo caída de consideración, y la soja con caída en relación a la semana. En referencia a lo ocurrido con la semana en Argentina y analizando inicialmente lo ocurrido en el mercado de renta variable, vemos que fue una semana con subas bastante atípicas. Luego de conocerse los resultados de las elecciones de las primarias a nivel nacional y marcando la posibilidad de continuidad de las políticas iniciadas ya con el presidente Macri, vemos que fue una semana en la cual el Merval finalizó con una suba en dólares del 9,13%, es decir, sumado al 6% que habíamos visto de la suba del Merval, se sumó también una apreciación del peso, lo que finalizó con una suba de 9,13%, y si analizamos todos los activos que cotizaron, una suba del 7,51%. Si nos detenemos a ver sobre qué sectores se dieron las mayores alzas, podemos observar de que las mayores alzas estuvieron concentradas principalmente en sectores como de distribución de energía y gas, electricidad y gas con un 15,43%, sectores PYME con un 16,2%, sectores como de transportes y telecomunicaciones y peajes con un 13,55%, y las caídas estuvieron, mejor dicho, las menores alzas estuvieron concentradas en sectores como puede ser el sector petrolero con un 3,33%, alimentos y bebida con un 5,7%. Si analizamos un poco lo ocurrido con algunas de las tasas, vemos que fue una tasa llegada a la plaza un poco de tranquilidad. La tasa BIBOR tuvo una caída de 206 puntos básicos, es decir, la tasa a la cual se financian los bancos, a la vez que
se les achicó un poco la spread, ya que subieron la tasa al cual pagan los depósitos a plazo fijo en 16 puntos básicos, llevándola hoy a un 18,75%. El resto de las variables, como puede ser las LEVAX, siguieron con tónica del 26,5%, que es de la última licitación de la semana anterior, y los pases sin cambios. Si analizamos lo ocurrido con renta variable, vemos que fue una semana en la cual los activos en dólares tuvieron mejorías, si bien vemos que la curva se aplanó en los segmentos más largos y los más cortos tuvo una pequeña suba. Habría que ver, el efecto se debe a este bono muy corto que está en vencimiento, pero prácticamente vemos toda la curva se trasladó hacia abajo, vemos los puntos amarillos que están por debajo de los puntos azules. En el caso de los bonos Dollar Link, estos bonos también sufrieron caídas en cuanto a sus cotizaciones. En cuanto a los bonos argentinos en pesos a tasa fija, vemos que los bonos más cortos tuvieron mejoría, así mostrando un poco estabilidad en cuanto a el tipo de cambio, y a tasa variable también tuvieron caídas en sus rendimientos y por lo tanto implica una mejora en sus cotizaciones en prácticamente toda la curva. Y los bonos en pesos Macer también tuvieron mejorías en los tramos más cortos y en los tramos un poco más largos. Bueno, eso fue un poco lo ocurrido en la semana, una semana en la cual pareció iniciarse una ola de alza en lo que sería el mercado de renta variables. Los bonos más largos en dólares tuvieron importantes mejorías, básicamente con una caída del riesgo país, y vemos entonces que de continuar esta política, o mejor dicho, continuar esta situación, podríamos esperar que en el mercado de renta variable estas subas continúen al menos unas semanas más, posibilitando algunas utilidades. Bueno, que tengan una excelente semana, nos estaremos viendo la próxima semana.